Soy de Boadilla de Miñamar, igual que este chico que tenéis aquí, que le conocéis todos, encima es sobrino de mi mujer, y es una felicidad para mí hablar en un pueblo de Castilla y de contar pues aquello que buenamente he ido aprendiendo de este pueblo. Espero que os guste, lo haré un poquito deprisa al principio y al final también, claro, porque una vez que terminemos esta charla y mañana o pasado mañana, el librito que he hecho para dar esta charla lo podéis encontrar en una página, que es la página de Sandoval de la Reina, y ya luego les explicará el que ha hecho la página, que es de Teresa, y tú lo explicas al final, ¿vale? Sí, luego lo explico como se... Vale, venga. Y vamos a empezar. El título, como lo veis, es Padilla de Yuso. ¿Y eso qué será? Pues vamos a dejarlo morir y vamos a seguir. Ya llegaremos a Padilla de Yuso. No te encargas de pasar, pero lo dejamos. Ya empezamos a ver ahí algún instrumento que aparentemente pues, es muy viejo. Vamos a ver de qué época era. Dale, dale. Para empezar, ¿cuál es la finalidad que he pretendido de dar esta charla? Pues muy sencillo. Dialogar, discutir un poquito lo que queráis, comentar, y si os pregunto no os asustéis. Toda la vida he sido maestro y voy a dar una clase. ¿Vale? Si sale con barbas, pues tirad pantalla. Luego, pues vamos a hablar, pues eso, de Padilla de Yuso, que es 3 veces milenaria. Aquí tenéis un pueblo que tenéis 3.000 años como mínimo. De eso quedando cortitos, ¿eh? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de la historia primera antigua hasta que lleguemos al 1950 en algún momento. Es pues un terruño de amor y de vida sosegada, me figuro que ves, cada uno la tendrá más o menos sosegada, pero bien, ¿qué es lo que pretende? Y por último es una gran historia, en este caso de una villa pues muy pequeña. Como pequeños son todos nuestros pueblos, Boadilla pues viene a ser más o menos como esto, es decir, y también tiene sus grandes historias. Bueno, pues nada, vamos al lujo que tenéis de tener en el Museo Arqueológico de Madrid esto que tenéis aquí, una auténtica joya. Es de la Edad de Bronce. La primera pieza que tenéis aquí es un hacha que cogían con la mano, se cortaban las cosas. En el medio tenéis una punta de lanza que tiene el nombre de palmela. A ver si os queda, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Palmela. Palmela, muy bien. Y esa palmela pues se metía en un palito y era una flecha para matar a algún animal que tenían que matar. Y ojo, estas palmelas también las usaban cuando una persona fallecía, le metían siempre su palmela y un objeto de barro, que era para que comiera tranquilamente después de esta vida. Luego hay varias. Esta otra que tenéis una punta ya de lanza, que eso ya era para cosas más fuertes, matar un corzo, matar un animal, lo que fuera, ¿entiendes? Y también, claro, para defenderse si te atacaban. La edad de ellas, de las 3, pues la más vieja es la que está en el centro. Bueno, yo los he puesto todos en un plano, luego cuando veáis el general que está en el Museo Arqueológico de Madrid, ya veréis más o menos el tamaño. La del centro puede tener entre 2.000 años antes de Cristo, que decir que más o menos puede tener 4.000 años esa pieza. Las demás, las dos laterales, esas más o menos tendrán unos 1.000 años más o menos, que es la que da centenario a esta villa, porque aquí se encontraba de todo. Pero claro, no todo era para matar. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto era lo que usaban las mujeres de aquellos entonces. No sabemos ni cómo eran, ni cómo vestían, pero que eran unas presumidas, sí, son brazaletes. Hoy día lleváis pulseras, lleváis lo que sea, pues son brazaletes todos de plomo. Perdón, de bronce. ¿De acuerdo? Y esto se encontró en Padilla. ¿Pero y dónde? Nos dicen que en un hoyo. Anda que no habrá hoyos aquí, en este pueblo. Me figuro que habrá muchos hoyos. Y decirnos que lo encontraron en un hoyo. ¿Quién fue? Tampoco lo sé. Yo no me he metido a investigar quién fue el que encontró estas piezas. Pero hay dos personajes que nos dan la pista de todo. Y vamos a hacer la siguiente. Un irlandés y un señor que era de aquí, de Burgos, que era un burgalés. Este irlandés, como bien lo conocemos, era un autor de estudios sobre las relaciones atlánticas de la península ibérica en la Edad de Bronce. Él estudió qué relación tenían los objetos que encontraban aquí en España y los que se encontraban en Irlanda.
¿de acuerdo? Esa era más o menos la finalidad de este hombre. Y también eso lo pone aquí en otro lugar. Sin embargo, este señor Julio Martínez Santolaya, que era catedrático de la Complutense de Madrid, este crea en 1931 un seminario que lo llama de Historia Primitiva del Hombre. Y este señor va a ser el que se encarga, debería Padilla, este estuvo en Padilla, ponerse en relación con la persona que tenía todo eso que hemos visto antes y comprarlo. Y se lo llevó precisamente a la Universidad de Complutense de Madrid y estuvo allí hasta el año 1973, es decir, hace 4 años. Y ahora, el que lo quiera ver, ya está en el Museo Arqueológico Nacional. ¿De acuerdo? Eso fue más o menos, en líneas generales, todo lo que sobre este tesoro que es de Padilla de Abajo. Este hombre que tenéis aquí, Martínez Santolaya, que era de Burgos, era hijo de un militar y estudió toda esta zona muy a fondo. Quizá alguien haya leído estos días o estos meses que en Herrera de Río Pisuerga han encontrado unas tumbas visigodas. ¿Lo habéis oído algunos? ¿O no lo habéis oído? Bueno, pues que no haya eso. Y nada más ni nada menos que eso fue en el año 1920, es decir, que faltan 4 años para un siglo. Y luego nos dice la prensa que han encontrado, pero si ya no sabían que estaba allí, ¿de acuerdo? Pero ha estado muy bien calladito, ¿de acuerdo? Ya en 1920 este señor lo descubrió. Bueno, y entonces ahora nos preguntamos, ¿y quién usó todos estos instrumentos? Que si las lanzas, que si los brazaletes. Vamos a ver la siguiente. Bueno, no, mira, antes de marcharme. Esta es una fotografía de cómo está en el Museo Arqueológico de Madrid. El que sea de Madrid, esto lo tenéis en la calle Serrano, detrás de la Biblioteca Nacional, porque es el mismo. ¿Pero está expuesto? Sí, está expuesto. En la Edad de Bronce, lo buscáis en la Edad de Bronce. Y no tenemos aquí un ordenador, si no podíamos ver en el trabajo que luego os dé, explico qué longitud tenían las piezas y todas las cosas, para que vean más o menos. Lo único que hay una pega, que en el Museo Arqueológico pone que era de Padilla de Duero. Y entonces, antes, por ahí que sí que hay que reivindicar cada uno lo suyo. Pone Padilla de abajo, debajo de la pone debajo de la mesa. Pone Padilla de abajo. Sí, son de Padilla de abajo. Pero verás, hay una fe de ratas, y entonces me fui al museo y pregunté. Digo, quiero hablar con alguien que lleve lo de la Edad de Bronce. Sí, me pusieron con una señora, pero estaba ocupada, me tomó mi teléfono, me llamó, y que efectivamente hay un error, que lo iban a arreglar. No sé si lo habrán arreglado, pero estas piezas son de Padilla de abajo. ¿De acuerdo? La anterior pregunta era, ¿quiénes las trajeron? Porque a lo mejor no están hechas aquí. ¿Entiendes? No hay una historia que diga, estas se hicieron en tal año. Vamos a ver qué es esto. Y nos aparece, fijaros aquí, Ódera, Río Frontera, Ticinio, Treviño, qué cosas más raras, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces de dónde proceden estas cosas. Si alguna vez vais a Alemania, entre Alemania y Polonia hay un río que llaman el Oder. Pero ojo, que en la República Checa hay otro que se llama el Odra. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Por lo tanto, y luego en la Edad Media se usó la palabra Odra para decir lo que era el Odra. Y entonces, parece ser que los Odras, que en realidad eran ríos fronteras. Y entonces, aquí el señor Odra que tenemos, ¿para qué servía? Pues eran fronteras entre 3 pueblos, allí los tenéis. Cántabros, túrmogos y vaceros. Unas palabras muy raras que explico un poco, no hace falta que las aprendáis si no queréis. Y eso más o menos eran los 3, el río Odra era frontera de esos 3 pueblos. ¿Quién eran los cántabros que tenían por capital a Maya? Pues eran, bueno, los 3 eran celtas, Los 3 pueblos eran celtas. Empezando por los cántabros, pues se dedicaban más o menos a la caza y cuidaban de tener siempre muchas bellotas porque vivían allá arriba en las montañas, y de la bellota había que comer, y hacían pan de bellotas que prácticamente más de medio año se alimentaban de ello y de la caza. Los túrmogos o turmódigos, estos eran pastores, ¿entiendes? Y recolectores, pero recolectores
en pocas cantidades, solamente lo necesario para vivir. Y estos turmos o turmódigos viene de la palabra turma, que la palabra turma es rebaños, eran ganaderos, ¿de acuerdo? Usaban cercas en sus fincas, lo rodeaban todo y allí metían por las noches a todos sus animales. Y esas zonas las llamaban amuriales o amuralladas, y por eso lo llamaban aquí. Sin embargo, los vacíos, estos ya tenían una agricultura muy extensiva. Ahora parece ser que aquí en Desóbriga, no sé si habréis oído hablar de este pueblo, que han encontrado, pero hay discrepancias, porque unas veces veo que pone unos que son vacíos, otros que son turmódigos, cada uno que interprete como quiera. ¿Qué hacían estos? Estos fueron los primeros comunistas que hubo en España. Todo lo hacían en común. Es decir, cada uno tenía unas fincas que al año siguiente ya no las podía tener, se las daban a otro. Recogían todo en grandes graneros y de ahí iba repartiendo el jefe de la tribu, repartía la alimentación según las necesidades que tenía la familia. Si eran muchos, pues un poco más, y si eran menos. Y no descansaban jamás. Estos, una vez que terminaba la recolección y terminaban todos, ayudaron hasta Aníbal, fijaros, en sus batallas y todo. Es decir, cogían y se marchaban a ayudar a que fueran. Lo mismo luchaban contra los cántabros que contra otros. El caso era vivir y estar siempre ocupados, ¿de acuerdo? Y repito, la ciudad de Desóbriga, más o menos, creo que sí que fue Bacea. Digo, sí, bien dicho, Bacea. ¿Y qué más de esto? Tenían una cosa en común estos tres pueblos, que entre sí no trillaban, ¿de acuerdo? Eran tribus muy cerradas, no se preocupaban de decir, pues, juntarse unos para celebrar, solamente celebraban una cosa, y era que en el solsticio, en el equinoccio de primavera, cogían, por ejemplo, los de este pueblo, de Padilla, que hubo una colonia de estas, y cogían a las mujeres y se juntaban todos, normalmente en la Villa Mayor, que a lo mejor se juntaron en Desóbriga. Y allí las obligaban a buscar novio para casarse, para que la consanguinidad no estropeara la tribu. Fíjense, ya se iban adelantaditos. Eso lo han hecho ya muchos pueblos, hasta los negros, los negritos, mejor dicho, como queráis llamarles, también lo hacen. Cuando son tribus, para evitar que haya fallos de la consanguinidad, hacían esas cosas. Lo único que tenían en común era eso. Más tarde, al río Odra, fue el trifinium. Cuando ya vinieron los romanos, le llamaban trifinium, que es tres confines, donde se juntaban los tres pueblos. Y más tarde también lo llamaron Treviño, que eran la palabra Treviño y trifinium, más o menos eran la misma. ¿Dónde estuvo Treviño? Hay alguien que dice que estuvo en Villamayor, de Treviño. Yo le dije un día al señor alcalde que el Treviño estaba en Guadilla. Y se echó a reír. Pero vamos a ver si me he equivocado o no. En Villa, es decir, cuando más tarde veamos el convento aquí que hubo en este pueblo, veremos, que le dieron las donaciones de aquí al San Miguel de Villamayor de Treviño. Y le dieron dos granjas. Una que era la de Roma, que llamáis, que me figura que se llama así, y otra que era la de Santibáñez. Pero de Santibáñez los frailes tenían tanta cantidad de posesiones que ¿qué hicieron? Se las dieron a los de Villanueva de Odra. ¡Hala! Llevarlas vosotros, al final de año que pagáis aquí la contribución y tan contentos. Pero Santibáñez sigue fuera todavía, mejor dicho, por los motivos que fuera, pasó a ser tierras de Guadilla. Santibáñez, de la granja de Santibáñez actual, pues habrá menos que de aquí al rollo que tenéis ahí y fuera, es decir, que está muy cercano, ¿entiendes? Y veo que está aquí la secretaria de esos tributos, y te acuerdas cuando quisieron poner molinos de viento en aquella zona, dijeron que Nanay de la Conchinchina, luego allí hay algo que nadie sabe lo que es, pero tampoco puedo asegurar, Ignacio, que sea Treviño aquello, ¿eh? Pero por ahí me acerco. Vamos a ver otras cositas. En cuanto al mundo romano, sé que os han dado ya unas charlas aquí el año pasado, por lo visto, y no he querido meterme un poco en ellos. ¿Qué ocurrió con los cántabros, con los baceos y con los turmódigos? En la historia muchas veces se nos ha dicho, con los cántabros sí, a eso sí que fueron a buscarles porque eran peleones. Pero de los turmódigos no se hablaba, de los baceos tampoco se hablaba, y está demostrado que Roma entró a degüello contra todos.
Y claro, las legiones era muy difícil atacar en montaña, pero era muy fácil en terrenos completamente llanos, así que estos pueblos prácticamente tuvieron que someterse. Y se habla de este pueblo que romanizaron todas sus fortalezas. Ojo, si romanizan las fortalezas, es que aquí había fortalezas. ¿Dónde estaban? Pues hay que ir un poquito para arriba. Hay a medio kilómetro, 1 kilómetro, que es el Torreón, que llamáis por aquí, ¿no? Pues por ahí hay muchos pasos enterrados. Entonces, lo único que he hecho en la horita esa que he preparado, hablar un poquito de los miliarios de Padilla, que he visto que les han traído aquí a la casa consistorial, me parece muy bien, porque a lo mejor los pueden limpiar. Y pongo los interrogantes. De dónde hay muchas columnas en este pueblo, y entonces yo digo, ¿de dónde procede tanta columna? ¿Entiendes? Y entonces yo ahí es donde pongo un interrogante, que si pudieron ser romanas, o en fin, pero eso ya lo dejo como interrogante. Cada uno que haga lo que quiera y escuche lo que quiera. Y por último, ya le he dicho, hablando con Ignacio algunas veces, digo, aquí con un dron y una cámara de rayos infrarrojos, coger todo el Torreón y toda esta zona, incluido este pueblo, y veríamos cosas que están enterradas y que habría que descubrirlas. Pero yo ahí ya no digo nada. Así que del mundo romano, como repito, el año pasado ya os dieron la charla, pasamos a otro. Este es el de la polémica. Bueno, una cosa, cuando queréis pararme, paráis, Javi, como ha dicho por ahí alguien que me ha parado, pues me parece muy bien, ¿entiendes? Con toda la confianza. Esto es una clase y punto. ¿De acuerdo? Este capitán mozárabe, bueno, todos los científicos actualmente dicen que es mozárabe, pues admito que sea mozárabe, ¿entiendes? Hay algunos que dicen que es visigodo, un poquito anterior, y es aproximadamente entre el siglo VIII al X. Y se llama también mozárabe de repoblación, porque por aquí se fue repoblando poco a poco cuando los árabes vinieron. A medida que les fueron quitando las tierras, todo esto se fue repoblando y evitaba que la gente se pudiera marchar. ¿De dónde procede? Otro interrogante, no sé tampoco con exactitud de dónde viene. El único que parece que yo, he leído varias veces, que estuvo a la puerta de la Nuestra Señora del Torreón. Eso sí, estuvo allí muchos años y hacia los años 20 más o menos se vende al Museo Arqueológico de Burgos con 7 objetos más por 5.420 pesetas. Pero lo que tampoco sé, que no lo pone, si esas 6 piezas restantes eran de este pueblo o no. Ahí tampoco puedo yo indagar. Bueno, habrá que indagar si verdaderamente eran de. Y nos vamos a hablar ya de Padilla. Os dije al principio que de Padilla todavía no podía hablar. Sería muy curioso saber pues cómo vivieron. Bueno, cómo vivieron sí, pero ¿cómo llamaron? ¿Cómo llamarían los antiguos pobladores que vivieron por aquí? ¿Cómo llamarían a Padilla? ¿Alguien lo sabe? No, pues yo tampoco. Es decir, no sabemos cómo le llamaría, pero sería curioso haber sabido cómo llamaban a estas fortificaciones que hubo en estos terrenos. Esto está sacado de un libro con un poco de fantasía, también lo tengo que reconocer, que hablaba un poquito de las batallas que tenían contra los moros en tiempo de Fernán González. Que, ojo, yo creo que este escrito, más que de Fernán González, es ya de su hijo. Pero bueno, vamos a dejarlo a Fernán González. Y aquí nos aparece un señor, el señor Godomiro. ¿Habéis oído hablar de este hombre alguna vez? Del señor Godomiro, de Padilla o Padilla, poblador de las villas de Padilla de Suso y Padilla de Yuso, en el suelo de Treviño, y que una vez muerto está enterrado en San Pedro de Ramos. Luego aquí ya está una época. ¿Qué año sería? Pues Fernán González muere en el año 970, calculen más o menos que fue por entonces, al principio, bueno, en el siglo XIX más o menos, ¿de acuerdo? Que es el principio de que una vez se nos habla de ello. No dice que la fundan. Ojo, el señor Godomiro no la funda. Dice que Puebla fue poblador. Es decir, que ya estaba. No sé si me entienden esta película. Entonces, la palabra Suso y Yuso, Suso es de arriba y Yuso es de abajo. Estas palabras se han ido desapareciendo, pero algunas no.
Por ejemplo, estamos hablando de un señor, venga a hablar de un señor determinado, y cuando, para no repetir muchas veces su nombre, a veces decimos el susodicho, es decir, el arriba dicho. Aquí tenéis una calle que se llama Barriuso, y es el barrio de abajo, ¿ves? Es decir, que todavía, sin querer, todavía estamos empleando esas palabras. Bien, vamos a seguir. Las murallas y castillos de aquí, de este pueblo. Y un día hablando aquí con un señor, que no sé quién era ni cómo se llamaba, y este pueblo estuvo murallado. Dice, anda, calle, si no hay piedra para murallar todo el pueblo. ¿En la iglesia? ¿Eh? Están en la iglesia. ¿Están en la iglesia? No se amurallan. Vamos a ver cómo se amurallan. Ya Huidobro nos dice que en Padilla de abajo era una plaza fuerte durante la Reconquista. Y las plazas fuertes siempre estaban amuralladas. Pero no con unas murallas ahí inmensas, sino más tarde lo vamos a ver, de una manera más sencilla. Entonces, sí que estuvo amurallada, pero repito, más que amurallada, cercada. ¿Entiendes? ¿Y quién me da más pistas? Pues tenemos que, qué pena, ustedes ven ese círculo aquí, pero luego ven que todo el pueblo parece un semicírculo, un círculo casi completo. ¿Cómo se llama la calle que rodea? A ver, ¿quién me sabe decir el nombre? Ronda. ¿Cómo? Ronda. Esta señora me dice que se llamaba Ronda. ¿Existe la calle Ronda aquí? Paseo de Ronda. Paseo de Ronda. Ronda. ¿Y qué era la Ronda? Pues la Ronda era todo el círculo que estaba anterior al sitio de la muralla. Luego, tenemos pistas de que parece ser que sí que estuvo amurallada este pueblo. Y por último, el castillo, un señor que se llamaba Narciso Centenar, nos habla, ojo, muy interesante. Hay vestigios en Padilla de haber sido una población romana. Ojo, que los romanos aquí sí estuvieron, ¿eh? Se cascaron a los turmódigos o a los maceos, que ahí es donde yo dudo, y se pusieron ahí. Junto a Nuestra Señora del Torreón, donde más tarde estuvo el castillo de los Padilla. El castillo, hay muchos datos que hablan de ese castillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Vamos a hacer las murallas. Hay un pueblo curioso, no sé si habréis estado, que se llama Cañizar de Amaya. ¿Habéis oído hablar de ese pueblo? Bueno, bueno, si vais a Cañizar de Amaya, salvo ahora que han roto el protocolo, todas las casas, fijaros, se iban haciendo una aquí, pero la puerta dentro. Otra aquí y la puerta dentro. Y de tal manera que hacían con las casas una muralla. Y había 4 puertas. Una que la veis cuando vais a Herrera o pasáis por eso, que todavía existe, y justo al lado han hecho ahora un habitáculo con una puerta que da a la calle. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero así es, esa era una manera de amurallar. Pero sí, claro, ya no tenemos aquí el plano. Pero me he dado cuenta que de aquí ese sistema no se empleaba, ¿sí? Porque aquí se empleó más bien el paredón. Fíjense cómo hacían, al no haber piedras, pues ponían paredones, y era muy sencillo. Esa es la única manera de hacerlo. Y abajo tenéis 2 ejemplos de murallas que están hechas completamente de piedra. ¿Lo comprendéis esto? Vale, pues vamos a ver. Nos vamos a meter con el convento familiar de San Cebrián. Claro, algunos a lo mejor alguna vez habrán oído que hay un convento, que hubo aquí un convento. Pero nada menos ni nada más que se tiró aquí 672 años, que se dice pronto, ¿eh? ¿Entiendes? 672 años. Y qué poca importancia le hemos dado a ese convento. Claro que tampoco era un convento rimbombante como vamos a ver. Daros cuenta que he partido del concilio de Toledo de los fueros judíos del tiempo de los visigodos. Y que en el tercer concilio de Toledo se dice que para hacer un convento tiene que haber una orden religiosa que lo haga. ¿De acuerdo? Pero nos viene, el fuero judío dice, no. Un convento, si tú tienes sitio para hacerle, tienes fincas para que eso siga adelante, y tienes un cura que te diga la misa, te diga los oficios, ya está hecho. Y se tiraron, ojo, desde el año 654 hasta el año 1050, se hacían conventos como según las necesidades que tenían, económicas. Veremos para qué se hacían estos conventos. Y entonces aparecen todos estos tipos de conventos en la Edad Media. Los primeros fueron los familiares. Una familia rica, que fue el que fundó el primer convento aquí en este pueblo, que no fue de frailes, fue de monjas,
El primero aquí fue de monjas en este pueblo. Tenía una serie de fincas, ponía todas esas fincas para producir y mantener ese convento. Por dos cuestiones. Primera, para evitarse pagar contribuciones. Y segunda, la más importante, para asentar a la gente. Te das cuenta que por aquí venían los árabes y la gente a veces huía. Entonces, teniendo posesiones ya no se marchaba. ¿Veis las dos formas para qué sirvió? Luego, otra era las familiares, pues tenéis en Zarzosa, hubo uno familiar, en Hinojal he visto que hubo también otro convento familiar, y en varios sitios, en Salazar de Amaya también hubo, y luego en Cuevas de Amaya también hubo otro. Condales también era, aquí ya el que manda es el conde, ¿no? El conde es el que pone los dineros, pone todo, pone un abad, eso sí, el abad no importa que sea cura ni sea nada, ¿entiendes? Es el que va a mandar en ese convento. Y luego el cura, que es el que va a decir las misas y toda la historia. Condales les tenéis en Redmondo, aquí un pueblecito, no sé si lo conocéis el pueblo, ahí lo fundó Fernán González, ¿entiendes? Que más tarde, de Redmondo mismo, fue real monasterio, porque entonces había un rey en Castilla que se llamaba Sancho II, lo que pasa que le mataron en Zamora, y le dio el título de condal, de real. Luego estaban los reales, quizá el más lujoso de todos, el de las Huertas, real monasterio. ¿Quién fueron las primeras prioras del monasterio de las Huertas? Pues las hijas del rey, ¿entiendes? Para que veáis cómo se fundaban estos conventos. Y por último, las órdenes regladas, que esas ya tenían la regla de cada santo, y entonces esos ya no podían ser abad, no más que un fraile, el cura también tenía que ser de la orden, etc. Es lo que yo llamo órdenes ya regladas. Ahí tenéis el San Cipriano. Esa es una fotografía que he logrado en internet de ese santo. Se funda el convento de San Cipriano en el año 1050. Dura muy poquito, ¿eh? Fue un monasterio femenino, como lo he dicho. ¿Quién lo funda? Un señor que se llama Diego Godino, que era la madre de, mejor dicho, la señora del señor Diego. Y nos ponen a Fronilde, no sé, usted se figura a Fronilde por aquí, dándose un paseo ahora por aquí. ¿Cómo fue aquella señora? Como no había fotos, no tenemos ningún recuerdo de ella. Y ponen a Fronilde como la primera priora. Con el orden, o con la orden, de que las siguientes prioras tuvieron que ser también o sus hermanas o las familias más directas. ¿Lo entendéis cómo marcha un convento familiar? Primer convento que es el mismo, no digo primero. Este santo de San Cipriano fue primeramente familiar. Vamos a seguir. ¿Dónde estuvo? Ahí tenéis más o menos dónde estuvo. Que si veis la calle de San Cipriano, que va de la iglesia allí, la llamaron eso porque dirigía directamente hacia el convento. ¿De acuerdo? Se lo dieron, ojo ya, en el año 1166, por femenino fue poco, pasa a ser masculino, de los frailes premostratenses por medio de la familia Gutiérrez. Y estos premostratenses eran los que había aquí en Villamayor de Treviño, ¿de acuerdo? Y también se les llamaban norbertinos porque era San Norberto el fundador de esa congregación. También se llamaban padres blancos. Os figuráis ahora aquí por Padilla un cura vestido todo de blanco, pues les hubo esos tiempos, ¿de acuerdo? Y también se le llamaban paulinos. ¿Qué día celebran los de Villamayor su fiesta? ¿Cómo? El día Santa Paulina. Ay, amigo. Y sin embargo, daros cuenta, la patrona de Villamayor no es Santa Paulina, sino que es la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto. Pero tenían tanta fuerza estos frailes que pusieron su fiesta y dijo, que nosotros somos paulinos. Y trajeron aquí a Santa Paulina y ahí tenéis hay muchos, de pueblos de por aquí que no, aquí sí, que celebran San Juan, pero hay otros pueblos que no son patronos. Sandoval, que eres tú, pues ese celebra San Blas, y sin embargo San Pedro, el que es el dueño de la iglesia. En fin, pero eso es más tarde lo explicaremos. Bien, y dice la familia Donante se queda con el palacio y la bodega. ¿El palacio es el actual ayuntamiento y todo eso? Pues no lo sé. Han pasado muchos años y no sabemos cuál es el tiempo. ¿Dónde estuvo la bodega? Pues a lo mejor estuvo yendo a Grijalba o yendo aquí a Vergara, por ahí que hay otras bodegas, ¿no? Eso es. Y dice que eso más tarde, una vez que ellos mueran, pasarían también al convento. ¿De acuerdo? Vamos así. El priorato, es decir, que este convento no llegó a ser una abadía, no había abades. ¿Entiendes?
sino que era un prior dependiente de una abadía. En este caso la abadía estaba en San Miguel de Villamayor de Treviño, ¿de acuerdo? Entonces, primero viven en un coto redondo. ¿Qué era un coto redondo? Pues era, con 4 palabras, un pueblo dentro de otro pueblo. Este con una jurisdicción y este otro con otra jurisdicción. Eso más o menos venía a ser un coto redondo. Pero ojo que tenían un poder los frailes de Garraté. Luego veremos también en qué más sentidos. ¿De acuerdo? Luego entonces, ese convento venía a ser un pueblo que tendría más o menos, tuvo hasta 25 colonos en sus tiempos bajos. Y este convento de este pueblo tuvo hasta 4 y 5 monjes y al final solamente quedó solamente uno. Y hacia el año 1699 este priorato prácticamente va desapareciendo poco a poco. Bueno, y en el 1725 ya estaban ruinas y se traspasa a Santa María del Torreón la pila bautismal, a ver si encontramos todas las cosas en su sitio, a ver si existe alguna de esas cosas. La pila bautismal, 3 altares, uno que era San Cebrián, Santa Catalina, Santa María Magdalena, con 3 frontales de madera policromada. Y por último, una lámpara de iluminaria y el campanario con sus 2 campanas. ¿Quién ha visto alguna de estas cosas? De todo eso que hay, ¿alguien se decide? ¿Cómo? Ya han encontrado una, falta otra. Y la pila también, la ermita. La pila que hay a la derecha. No, pero es bautismal, ¿eh? Esta es de agua bendita. Exacto, es de agua bendita. Esa pila que usted me dice no va mal encaminada, pero más cerquita, más cerquita. La de la iglesia, que si os habéis dado cuenta, es una pila bautismal bastante chica y han puesto encima una de bronce o de cobre o de lo que sea para coger el agua bendita. Si la levantáis, esa era una pila bautismal que estuvo en esa señal. Y efectivamente, el campanario que veis allí en San Cibrián, en el Torreón, es el que estuvo aquí. Luego tenemos 2 cosas al menos de aquel convento. ¿Dónde están los altares? No lo sé. Y un día viendo la ermita me hizo gracia un cuadro, que le habréis visto, que es un esboto, y pinta un niño cayéndose del Torreón. ¿Lo habéis visto? Lo primero que he pensado yo, ¿y qué pintaba el niño allá arriba? Vaya, qué curioso. Bueno, y la culpa de la madre, mira que es dejarle subir hasta arriba. Pero bueno, no pasó nada. No se mató y bien. ¿De acuerdo? Pues ese campanario era el que tuvo San Cebrián, con sus 2 campanitas, que como lo vais a celebrar, el día que toquéis estos días, pues nada, igual unos campanazos, y acordaros de que eso estuvo en San Cebrián. ¿De acuerdo? Perdona. Sí. Yo creo que el de la ermita es espadaña, no es campanario. Bueno, es una espadaña, efectivamente, pero ellos lo llaman campanario. Tú puedes estar ahí y hay 3 o 4 campanas. Sí. Mientras que ahí solamente hay una campana. Y no puedes subir a los campanarios. No, tiene un vano para 3, pero hay 2. Sí, que efectivamente, quizá haya dicho... Ellos llaman campanarios por eso, pero vamos, donde está la campana. Pero que efectivamente no es un campanario como los que tenemos ahora, sino sencillamente una espadaña, como usted bien dice. ¿De acuerdo? Pero esa seguro que casi no. Vamos para allá. Los cruceros de Padilla. Vamos a meternos qué son estos cruceros, para qué servían, dónde estaban. Y de una manera rápida vamos a intentarlo. ¿Alguien dice que hay 3? Hay uno que por aquí dice que uno es el mismo, efectivamente. El de la izquierda, que es aquel de aquí, y el de la derecha, que es aquí, es sin reconstruir y reconstruido, que me parece que fue el año pasado, ¿no? O al año anterior. ¿De acuerdo? Estos cruceros, bueno, el que está en el centro, ese está en la Nuestra Señora del Torreón, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué nombre se les dio a estos cruceros? El primero fue la picota, otro era el rollo, otro era el crucero y otro era el humilladero. Y amigos, eso de humilladero algo pasa raro ahí, ¿eh? ¿Qué era la picota? La picota, amigos, que iba a la picota lo tenía más claro que el agua. Vamos luego a ver un ejemplo de alguien que sí que fue a la picota. Estos, repito, no estaban donde están hoy día, ¿eh? Ni el uno ni el otro. Ese de la derecha que tenéis ahí, bueno, de la izquierda, pero... Ese estuvo en el centro de la plaza de este pueblo. ¿Entiendes? Que era donde tenía que estar. ¿Entiendes? Y tenía 2 caracteres. Uno que era
punitivo, es decir, era el sitio del castigo, y el que la armaba un poco decentemente y así, le ataban ahí de brazos, le quitaban la camisa y todo, le untaban bien con aguamiel y ala, aguanta. No veas tú las moscas que había en Padilla, cómo me las ponía. Ese era uno de los castigos. Comer pan y beber agua, no tenían más, hasta que cumplían la pena. ¿De acuerdo? La que cumplía la pena ya está. Ahora, si luego la fechoría era más grave, estar en el alto de la picota no era bueno, ¿eh? Te cortaban la cabeza, la colgaban allí, y entonces era un poco para aprender que las cosas hay que hacerlas bien. Otro de lo que tenía el rollo, que también era que cualquiera persona que llegaba al pueblo y veía el rollo, pues ojo, en los pueblos no cualquiera podía tener un rollo. El que tenía un rollo es que tenía que tener que en el momento que lo veía, ojo, aquí hay una autoridad judicial y nada menos que juez de instancia con audiencia. En el ayuntamiento no habéis visto que pone sala de audiencia o obediencia, pues porque tenía esa virtud. Diréis, y allá arriba en el palacete, el palacete Torreón, ¿qué pinta ahí ese? Ese no era de allí. ¿Lo de dónde sería? De Padilla. Ojo, hemos hablado, vamos a repetir, hemos hablado que había aquí un coto redondo, que era un pueblo dentro de otro pueblo. ¿Lo de dónde sería? Del convento de San Cebrián, efectivamente. Si todo convento tenía autoridad civil, mejor dicho, y eclesiástica, claro, por supuesto, para poner sus reos, para todo lo que fuera, ¿entiendes? De tal manera que seguro que estuvo en San Cebrián, que luego lo llevaron allí, porque prácticamente todo lo que había en San Cebrián se lo llevaron arriba, al Torreón. ¿De acuerdo? Pero los rollos, he visto rollos y normalmente no llevan cruces. Es que los rollos al principio no le llamaban cruces. Por eso. Por eso. Entonces, ¿qué palabra nos viene a continuación? Muy bien, usted ya ha echado el ojo. ¿Cómo se llamaron después? Cruceros. ¿Ves? El tercer nombre era crucero. ¿Lo entiende ahora el por qué? Entonces ya se puso la cruz y un poquito pues para demostrar que tanta humillación pues no era buena, ¿entiendes? Y también se llamaron humilladeros. Lo que pasa es que la diferencia entre el humilladero y el crucero es que el humilladero está metido dentro de esa cruz, cualquiera de ellas, hacían aquí un pilastro, aquí otro y una bóveda encima. Tenéis aquí en San Salmón uno extraordinario. En Villadiego también está Cristo en el humilladero, que están, ¿de acuerdo? Y le llamaban humilladeros en recuerdos de eso. Pero ¿dónde estuvieron estos? Sobre todo el de aquella de allí, de la esquina. Este estuvo en la Plaza Mayor de Padilla. Vamos a ver. Vamos a seguir. Padilla de abajo, 27 de marzo de 1561. Nadie de los que estamos aquí vivíamos entonces, ¿no? Vamos a ver lo que le pasó a un señor que no le pongo su nombre, ni le pongo qué pueblo era. Era un pueblo de por aquí, pero bueno, harta humillación recibió. Pues este era un chico joven que le gustaba pues tocar el piano. Venían aquí de Soterbudo a buscarle que, oye, que ya estaba bien, que no tenía nada más que robar, y todo esto. Se escapó de la cárcel, y en fin, era un poco díscolo. Y entonces, amigos, dice, condenamos al dicho, no lo digo quién era, ni cómo se llamaba, y ni qué pueblo era, a que de la dicha cárcel, donde está preso, y estaba allí preso, encima de una bestia de albarda se ha llevado a la picota de la villa. ¿Se acuerda? Con voz de pregonero que manifieste sus delitos y allí le sean cortadas las orejas y paplelos, pabellones, de ellas y se clave públicamente la dicha puerta y de allí nadie las quite sin licencia, en so pena de 100 azotes. Y lo desterramos al dicho perpetuamente de esta villa y de su jurisdicción. Así lo pronunciamos y mandamos por esta nuestra sede. El licenciado Polo, que era el que no se merecía, pues bueno, le ponemos. No nos importa este. Daros cuenta qué castigo. Ustedes se figuran por ahí por Padilla. Que salgamos ahora y haya un señor en una burra diciendo, este señor ha cometido tanto. Qué humillaciones más terribles, ¿eh? Pero amigo, no, eran así las cosas. Pero cuando dice hay una bestia de albarda, es una caballería. Una caballería, y he dicho un burro porque no creo que me lo llevaran en una potra hermosota. Normalmente eran un burro y al ser posible lo más flacorro para reírse de él. Es decir, que era una mofa, ¿eh?
Era una auténtica humillación. Esto se hizo, y ojo, estamos en 1561. Que no era la Edad Media ya estábamos en otra época. ¿De acuerdo? ¿Y quién ordena quitar a los cruceros de la plaza? Pues la Constitución de 1812, la PEPA, ahí ordenan que fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, todos estos actos de humillación y se saquen fuera de los pueblos y de las ciudades. ¿De acuerdo? Luego mira sin dudarlo, desde el siglo XII hasta el 1812, me parece, pues sí. Vamos. A ver, esto quiero aclarar un poquito, a ver si más o menos aprendemos a qué alfoz perteneció Padilla, qué era un alfoz y cómo funcionaba un alfoz. Si me equivoco, si no me entendéis y alguien quiere que lo repito, vamos a hacerlo de la más sencilla. Dice, en el siglo X y XI el alfoz era un territorio, no muy grande. Fíjense, todos los alfoces que había aquí. Desde el Castoferín le veis allí, ¿veis? El número 32, ¿lo veis? No se llama eso. No sé cómo se. Y eran territorios pequeños, que tenían que tener como condición tener un castillo. ¿Pero qué pasaba en los siglos X y XI? Pues que los árabes venían aquí y nos hacían lo que llamaban racias, que nos quitaban todo lo que podían y se lo llevaban. Entonces el castillo era la protección. Todos los pueblos se iban en un momento determinado, iban al castillo para que no les atacaran a ellos, pero normalmente les robaban todo lo que podían. ¿De acuerdo? Y entonces, este alfoz normalmente era de un conde y ponía una persona que era la encargada del castillo. ¿Cómo se llamaría? Venga. Nadie se atreve a decir cómo se llamaba. ¿Cómo? No oigo. Vamos a ver, ¿cómo se llama el que cuida una huerta? Mayordomo. No, una huerta. Hortelano, que cuidaba un castillo. Castellano. Aquí hay muchos castellanos, ¿qué nos falta? Castillo. Bueno, y luego había otro personaje. Los dos más importantes eran el conde, que era el dueño, el castellano, que era el que llevaba todo el castillo, y que llevaba las perras. Clavero se llamaba. A ver, no hay ningún catalán por aquí, porque vive en Cataluña. ¿Qué era clavero? No. Clavero es el que tenía las llaves, la clave, las llaves. Los catalanes de la clau, no sé si por eso decía, digo, a ver si hay algún catalán por aquí. Pues bien, ese era el que ese tenía la importancia de ser eso. Y las perras. Las llaves y las perras. ¿Qué pasaba al anochecer? Ay, amigo, había que espabilarse. El que llegaba tarde, se cerraba esto y tenía que dormir en la luna, que llamaban. Hubo una luna muy importante, a ver si os acordáis de ella, la luna de Valencia, habéis ido a la luna de Valencia. Que quedarse a la luna de Valencia, pues quedarse a la luna de Padilla era dormir en un chabolo que había a la entrada del castillo. El castillo vuestro, bueno, de Padilla, fue el de Castrojeriz. Es el que no era de este pueblo, sino que Castrojeriz. ¿Qué se guardaba ahí? Pues ahí se guardaba mucho grano. Era sitio. Ahí había que reponerle. Y cada uno de los labradores tenía que pagar lo que se llama la pena, que era un impuesto todos los años para remozar y cuidar el castillo. Me estáis siguiendo un poquito, ¿no? Vamos a ver. De ahí nos marchamos a las merindades, que eran también parecidas a los alfoces, pero ¿qué notáis ahí? Que ya son más grandes, ¿entiendes? Y ahora aquí ya no hay condes en el siglo XII. Los árabes ya se han marchado, los castillos prácticamente desaparecen. Se quedan todos al final en ruinas. ¿Por qué? Porque no se emplean. ¿De acuerdo? Y entonces aquí el que va a mandar en una merindad, ¿quién será? Venga, si hay muchos apellidos por ahí. ¿Cómo? Más alto. El merino. El merino, efectivamente, merino. Y entonces, en cada merindad, fijaros aquí la de Castoferín, ¿la veis? Aquí era... Ese es Castoferín, ¿veis? Pero sigue la flecha más larga. A mano derecha. Sigue, no, acá, de abajo, un poco más derecha, arriba. Quieta. ¿Qué pone? Castrojeriz otra vez. Luego Castrojeriz tuvo dos merindades, que era la de Juarros. ¿Habéis oído hablar de los Juarros? Que está al lado de Burgos. Pues esa fue durante muchos años la merindad de Castrojeriz. ¿De acuerdo? Es una cosa curiosa.
Y de hecho, todos los pueblos, cuando veamos después el becerro, todos los pueblos de aquella zona salen en Castrojeriz, pero no salen en otras merindades. Es un detalle muy curioso. ¿Y cómo se deshicieron de ellas? Moris. No quisieron estar lo de los juarros a tener una merindad allá en Castrojeriz. Y se lo vendieron, una vez lo leí, pero no me acuerdo ya de la cifra. Eran en, no sé, fueron algo así. Luego entonces, tenemos que las merindades son ya más y tienen ya un carácter geográfico-administrativo, que prácticamente estas merindades van a existir hasta nuestros partidos judiciales. ¿Entiendes? Pues son los mismos. Ahí tenéis Villadiego, tenéis Castrojeriz, tenéis Cerrato, etc. Luego, esos duraron prácticamente desde el siglo más o menos XII hasta casi 4 días. ¿Entiendes? ¿Visto? Estas merindades. Vamos a tirar para acá. Las bertrías. Esta palabra así tan rara, vamos a explicarla un poquito, que es muy sencilla. Hemos dicho que había merindades, ¿de acuerdo? ¿Quién formaba las merindades? Muchos pueblos, ¿de acuerdo? Y entonces cada pueblo se buscaba un protector, alguien que le tenía que defender. Desde el tiempo de los romanos ha existido esa cosa. Y que los españoles tenemos miedo a estar solos. Siempre queremos que nos defiendan. ¿Entiendes? Y entonces la beretría venía a ser el buscar un señor que te protegía para hacerte tu bien. Sí, pero un bien que tenían que pagarlo del pueblo. Es decir, pero por si acaso siempre estaban defendidos. ¿Ves lo que es una beretría? ¿Entiendes? Y entonces, a esa beretría pues se pagaba una función, es decir, que tenía que pagarse unos derechos. Pero esas beretrías cogieron e hicieron un libro que se llamaba El Becerro. ¿Por qué se llamaba El Becerro? Porque las pieles, las tapas eran de piel de becerro, ¿entiendes? Y ahí en eso, en ese libro, cogieron ellos y apuntaron todos los pueblos que había en cada merindad, todos los pueblos que había en cada merindad, y lo que tenía que pagar todo el pueblo conjunto. Cada uno conforme a las necesidades, perdón, con cada uno conforme a las riquezas que tenía. ¿De acuerdo? Sí, a paso. Vamos a seguir. Sigue, dame el... Y aquí viene el becerro. Es decir, el becerro es un libro que lo hizo un tal Pedro I el Cruel, que llamamos, que precisamente estaba casado, enamorado de una señora que se llamaba María de Padilla, que era de por aquí. Al menos los familiares. Pero bueno, vamos a dejar a María de Padilla. Y entonces, el becerro te trae todas las bertrías, que una bertría era un pueblo, como era este pueblo, que todos los que trabajaban en el pueblo eran labradores libres, es decir, no dependían de nadie, ¿de acuerdo? O bien eran solariegos, cuando los solariegos no eran dueños de los terrenos que cultivaban. Por ejemplo, aquí en Padilla hubo una bertría que era del pueblo y un solariego que era de los frailes que hemos hablado anteriormente, ¿de acuerdo? Los frailes que vivían, esos 25 o 30 que vivieron en el convento, eran solariegos, es decir, no tenían posesiones. El dueño o era un abad, o un rey, o un infante, o una orden de las órdenes militares. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia entre bertría y solariego? Bertría, dueño es todo el pueblo. Todo el pueblo pagaba impuestos a quien te hace el bien, de bertrías. Solariegos no son dueños de nadie, son dueños otras personas. ¿Visto? Vamos a seguir. Aquí tenéis, esto sí que es bonito. El año 1352, ahí tenéis una foto donde aparece Padilla de Ayuso, Padilla de abajo, que era bertría de unos señores, que luego ya, cuando vayáis al trabajo, ya os especifico bien quiénes eran, y a ver quién encuentra Padilla de Ayuso. ¿Lo encontráis por algún lado algunos? Bien, está aquí. Padilla de Ayuso. Más abajo, más. Ahí, Padilla de Ayuso. Y entonces, en esta se ve bastante mal, luego veremos otro. Aquí hay uno que es de Valtierra, si veis ese cuadrito, ahí pone Valtierra. Esa era la bertría de tu pueblo. Pero vamos a seguir. Esta es de 1352, ¿de acuerdo? Este libro fue el que mandó a hacer, el primer libro que mandó a hacer Pedro I el Cruel, ¿de acuerdo? Este fue. Vamos a ver otra vez.
Esta es la misma, pero ya del año 1452. Y aquí sí que aparecen ya muchos datos. Primero la merindad, que es arriba que Castrojerí. ¿Y qué merindades, es decir, qué pueblos estaban dentro de Castrojerí? No todos, porque aquí solamente hay pocos. Uno de ellos, Arenillas de Río Pisuerga, ¿le veis? Arriba, el segundo, Padilla de Suso, Padilla de arriba. Y abajo de todo, mira, parece que somos muy dicho, Padilla de Yuso, podrían haberlo puesto en otros lados. Y ahí tenéis, si haces un círculo, voy a subir un poquito. Todo este círculo de aquí era para explicar quién era el dueño de esa vertente, ¿de acuerdo? O dueños, aquí son dueños. El segundo era, ¿qué derechos tenía el rey? Aquí chupaba todo el mundo. El tercero era, ¿qué derechos tenía el señor, que es hasta aquí, de esa vertría? Es decir, si añaden ustedes que a todos estos derechos que eran todo chupa, añadís los diezmos y primicias que todo el mundo tenía que pagar, nos vamos a quejar de lo que era pagado. ¿Entiendes? Luego vamos a no meternos con el ministro de Economía. Aquí aparece otra vez también Valtierra. Y lo mismo, ¿veis? ¿Quiénes serán los dueños? Derechos del rey, derechos del señor. ¿De acuerdo? Esta foto es bastante bonita, la podéis sacar todos en internet cuando queráis. Vamos a hacer. Javi, ¿Sí? parece ser que el libro del becerro, Sí. que lo tenía el rey en su cámara, Claro. pero claro, tenía que saber cuáles eran los derechos de unos y de otros. Efectivamente, y pocas copias. Lo que aquí, claro, también se me ha olvidado una cosa. Bien, pasa. Así como en Castilla la behetría era de todo el pueblo, no sé si me entendés, si vais, por ejemplo, a Vizcaya y la zona norte también de Burgos, allí no existía la behetría de todo el pueblo, sino que era la behetría de cada señor, porque allí vivían en caseríos y era muy difícil tener todas las mismas características. Y entonces, ahí en eso, existían las cartas. Es decir, que el señor, que era el benefactor, decía, venga, tú con esta finca, pues tienes que pagar tanto. Y le daba una carta que firmaba. El otro decía, pues tú tienes que pagar tanto. Y juntaba las cartas. ¿Y qué región hay en Bilbao? En Guipúzcoa, en Vizcaya, mejor dicho, que tenga relación con eso? ¿Os suena algo? Las encartaciones. ¿Habéis oído una zona que se llama las encartaciones? Ahí es donde se encartaban todos, que era un poquito distinto de las bertrías nuestras, ¿de acuerdo? Pero bueno, es como la cosa de... ¿vale? Bueno, en el año 1920 y tantos, ya por ahí, es decir, que no hace tanto tiempo, entre 18 y 20, se hizo un catálogo monumental de la provincia de Burgos, y la hizo un tal señor que se llamaba Centenat. Pero aquí nos habla de la iglesia, nos habla de la Torreón, pero vamos a dejarlo esto porque ahí creo que habría que emplear bastantes cosas y aquí nos daba 2 o 3 horas para hablar de todo eso. Todo lo dejo para otra ocasión o lo tengo escrito en el trabajo, si alguien lo quiere leer. Lo he transcrito, son varias páginas, y venir aquí, es que aquí había cosas importantes. No todos los pueblos de Burgos están dentro de este catálogo monumental de la provincia de Burgos, que con poner ese título y poner Centenat, ustedes pueden tener todos los pueblos que había de Burgos, todos los tomos que hay, que quien le guste meterse en internet, es muy fácil, lo pueden encontrar. Entonces, vamos a dejar este trabajo y nos marchamos. Ayuda de Padilla de abajo a la Armada Invencible. Me cago en la madre que lo parió, nos dicen por aquí. Muy bien. Lo primero que uno piensa, pero ¿qué tiene que ver Padilla de abajo con la Armada Invencible que fue allá en Inglaterra? El arroyo. Pues muy bien. Quiero daros cuenta de una cosa. Cuando muchos de los que estáis aquí sentados, que ya usamos canas, cuando estudiábamos Castilla y León, sobre todo Castilla la Vieja, ¿cómo empezábamos las provincias? A ver, ¿quién se acuerda de eso?
Vale, aprobado general, lo sabéis todo bien. Santander hoy día no pertenece a Castilla, y Logroño tampoco. Pero entonces pertenecía. Fue tal el desastre, fue tal el desastre que hubo en la Armada Invencible, que ojo, los de España no le llamaban la Armada Invencible, ¿cómo la llamaban? La Gran Armada. Ahora la que se armó allí fue curioso. Bueno, vamos a dejarlo en aquello. Entonces, muchos de esos barcos llegaron a Santander y a los puertos de por allí, de esa zona, pero completamente deshechos, la pobre gente estaba muy deteriorada, y entonces Burgos, que era la capital de Castilla, se encarga de traerlos hacia acá. ¿Entiendes? Y entonces le reparte por La Bureba y por Villadiego. Entonces solamente he cogido lo de Villadiego. Miren. Bueno, primero, pueblos que conocemos de por aquí. Villasandino, con su capital, acogió a 101 soldados. Padilla de Abajo, 56. Boadilla, que hoy oís Boadilla, que es la misma, 93. Castro de aquí, 100. Y Villanueva de Odra, otros 100. ¿Entiendes? Y repito, se repartieron, hay más pueblos de por aquí, pero ya más lejanos. He cogido lo de la zona de por aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué les dieron los reyes, bueno, el reino en este caso, qué les dieron para sostener a toda esta gente? Pues fijaros, 8 reales diarios para el capitán, claro, por tercer más guapo. 4 reales al alférez, y a la mitad, 2 a un sargento y 1 real a cada soldado para que pudiera vivir y pagar a los señores que estuvieran. Primero, hay que tener ganas de caridad para atender a esta gente. Y Padilla les tuvo, olé por los de Padilla. Pero yo me pregunto una cosa. Muchos de estos vinieron un poco de fastidio de ellos. Y alguno murió aquí. Segurísimo más. Entonces, bueno, estuvieron, para que os hagáis una idea, solamente 8 meses. Cuando ya fue todo el invierno más o menos, y luego ya se marcharon cada uno a su tierra. Pero yo estoy convencido que algunos murieron. Y entonces habría que estudiar a los estudiosos que de este pueblo, a ver si hay alguno por ahí, las partidas de funciones. Porque a lo mejor por ellos sabemos de dónde eran estas personas. Y otra cosa que también he pensado, que donde hay mozos, hay mozas. Y que a lo mejor alguno pues se enamoró de alguna de Padilla y se casaron. Ese sería ver el libro de casados, a ver si alguno no era de por aquí. Sería curioso. ¿Entendidos? Los que seáis amables de nuestras universidades, a por ellas. Vamos a hacer una planimetría de Padilla de Abajo del año 1653. Ojo, otro lujazo. Ahí tenéis, Padilla aparece más o menos aquí en aquella zona, y este es el plano de las tierras más o menos. ¿Quién lo hizo? Un italiano, ¿entiendes? Que le mandó a hacerlo el rey, me parece que fue Felipe IV. ¿Por qué querían esto? Porque los de Pastrana, el conde de Pastrana quería quitarse del medio a los condes de ¿cómo se llama aquí?, del Infantado, que eran los que mandaban aquí en este pueblo. Y lo mandaron a Burgos para ver si se lo aceptaban. No lo aceptaron y nos dejaron ese plano, que es muy curioso. Vamos a verlo. El que le guste la Mesta. Ahí tenéis 2 libros de Mesta, donde se habla de Padilla, Padilla de Abajo y otros pueblos, entre el año 1661, 63 y 64. Cada libro de estos que lo podéis sacar en internet, esto es muy fácil de sacar, y tienen, me parece que 400 páginas cada uno. A leer se ha dicho que ya es fácil de leer, no es muy difícil, ¿eh? No es tan difícil. Yo he estado leyendo unos, pero claro, no voy a poner toda la traducción entera. Vamos así. El inventario del catastro del Marqués de la Ensenada de Padilla de Abajo. Este, cuando le leáis, leerle despacio, que es bastante amplio, lo he transcrito todo para que os sea más fácil, y tiene nada menos que 40 preguntas con sus 40 respuestas. Hay detalles muy curiosos que os invito a que luego lo leáis en vuestras casas y verás que os va a gustar, seguro que os va a gustar este. Aparecen ahí desde todos los apellidos, todas las personas, todos, y es bastante curioso. Vamos a dejarle también al catastro de la Ensenada, vamos a seguir. Otro censo, el de Aranda, que está hecho pocos años después, en 1768. Y este Aranda era un conde, que era el conde de Aranda, que era el ministro de Hacienda de entonces, ¿de acuerdo?
y mira el pillín, qué bien se las va a apañar para atrapar a los de Padilla y a otros pueblos. ¿Veis? Primero aquí, a mano derecha, esto azulado, yo le llamo a este censo el censo de los curas, porque se lo hicieron todos los curas. Les escribió, y más humildes ellos, en vez de ser más pillos que él, contaron todas las verdades. Y luego vino Hacienda y les cascó. Veamos cómo. Tenía Padilla 482 habitantes, niños, más niñas, chicos por edades, les ha puesto todo, casados, no casados, y está hecho, si lo podéis leer, el 15 de diciembre de 1768. Eso fue el censo de población. Pero luego se metió con las cofradías, y anda que había pocas. Yo nunca he visto un pueblo con tantas cofradías. La de San Juan. Cuando leéis la de San Juan, os echaréis a reír. Los que tomabais el día de San Juan, anda que no comíais nueces, no sé cuántos fanegas de nueces, y pan, y vino. Vamos, que si os bebí esto aquel vino, acabáis todos más con otros. No, creo que ya siguen igual. Ah, siguen igual. Pues seguimos. El de la Santa Cruz. El de la Santa Cruz, que le he leído, bueno, menudas mortificaciones que se hacían. Ahí en una zona que llamáis, bueno, aquí detrás, ¿no? Los claustros que llamáis. Ahí se cogían los tubriagos y leña al mono. Eran muy penitentes. Las ánimas, ¿existe también esa o no? No. ¿El de Rosario? Tampoco. ¿El de Santa Catalina? La única. La única. Pues mirad, Santa Catalina terminó, cuando os acordáis que desapareció el convento, ahí es donde se funda la cofradía de Santa Catalina. ¿Entendidos? De las tierras del convento. Y las tierras del convento parte pasaron también a su propiedad. Porque aquí ha habido 4 ermitas que yo sepa. Una que es la de Santiago, que no la hemos localizado. Otra es la de... ay, qué santo he dicho. Ya no me acuerdo ahora cómo se llama. San Cebrián. San Cebrián, sí, bueno, porque es la de Santa Catalina. Otra de San Miguel, que todavía tenéis parte de la iglesia. En el barrio de San Igual es Miguel. esa que hay un arco. Ese. Pero ese arco es interior. Sí. Lo bonito sería ver desde un... ver la portada, porque lo de dentro no tiene esto. Luego está la de San Antón, que era esta que tenéis aquí junto, la plaza de San Antón. Aquí había una ermita, que se ve todavía los contrafuertes. Y un oratorio, en fin. Pero vamos a ver. Luego estaba la de San Sebastián, que no sé si existirá, Nuestra Señora del Torreón, que también está, y Nuestra Señora de Padilla, Padilla. Anda, que santa sería esa, de Padilla, Padilla. Pues bien, era una cofradía que lo fundaron 12 curas de este pueblo, porque aquí ha habido... ¿No lo guardáis? Y era de los pueblos, bueno, vete a Castroferiz, que eran 30 y tantos curas, pero aquí había hasta 10 curas, ¿de acuerdo? Y otros 10 había en la Padilla de arriba. Y se venían, por eso dice, entre Padilla y Padilla, se pegaban unas comilonas. Ay, Dios mío. Pero lo pagaban todo ellos. ¿Entiendes? Bueno, y lo que sobraba de las comidas todavía llamaban a los pobres para que comieran las sobras. Vale. Ahí lo dejo. Cada uno que lo ponga como quiera. Vale, vamos a seguir. El pósito. Estos hablan muchas veces del pósito, pero he cogido del año 1829, que venía, porque ya duró muy poco más, ya en el año 1835 desaparecieron también los pósitos. Y los pósitos eran muy interesantes. ¿Por qué? Porque los pósitos podían ser concejiles o bien no concejiles. Los concejiles, ¿qué consistía? En que el concejo tenía muchas fincas propias de él, que eran de todo el pueblo, las cultivaban entre todos, metían el dinero, los granos, donde ahora me parece que está el bar, por ahí debía ser, el pósito, donde se almacenaba esto, y cuando había una necesidad, cada persona iba allí, oye, que me falta esto, toma, pero hay que devolver. Firmabas y ya está. Y luego, cuando venía otra cosecha, ya devolvía eso. Que el pósito no se usaba, ese trigo se vendía, y entonces una vez vendido, era para arreglos del ayuntamiento, etc. Pero amigos, con la desamortización de Mendizábal, los ayuntamientos lo pasaron muy mal. No solamente en las iglesias, en los mismos ayuntamientos. ¿De acuerdo? Y luego los no concejiles eran lo que llamaban arcas de misericordia y botes de piedad, que aquí había gente muy piadosa, sobre todo mujeres que daban mucho dinero. Sobre todo para el hospital, que el hospital parece ser que es el edificio de ladrillo que hay frente a San Miguel. No sé quién vive allí, es una vivienda. Y ojo con el escudo, ese escudo de la Santa Inquisición. Ojito,
la iglesia hemos topado y dice alguno, bueno, vamos a dejarles ahí. Y encima lo llevaba un calatravo, que también tiene porque aquí hubo mucha gente que calatrava. Y de hecho también, además del convento de San Cipriano y de San Miguel, también se dio dinero para el del barrio de San Felices, que también... Pero bueno, vamos a dejar porque si no sería muy... Vamos. Este sí que le he apuntado, es un anuario general de España del año 1959. A ver si conocéis a toda esta gente. Yo creo que aquí vais a conocer a muchos. Subo arriba porque se ve bastante más. El alcalde fue un tal Primitivo Martínez, ¿le conocéis? Sí. Vale. Secretario Alfonso Gómez, de ese no os acordáis. De juez municipal Manuel Barón, fiscal Tobías del Olmo, la profesora se llamaba Nicolasa García, que os ha dado clase algunos. Correos lo llevaba un señor que se llamaba Germán Correos, que hicieron cartera. El párroco don Félix, que también le conocéis. Bueno, Fete y Fons, es decir, date cuenta que estamos en época feudalista, no se está teniendo. Era también el señor Primitivo. Y el delegado de sindicatos era Luciana Padilla. Ah, perdón, sí, es Lucinio. Sí, Lucinio. Ah, pues se me he equivocado. Era un albañil que se llamaba Claudio Dueñas. La empresa era Martín Simón, que pasaba por aquí. Iba a Burgos a las 7:30 y volvía de Burgos a las 8:30. Era así, no lo sé si más eso. Y luego en esta otra parte tenemos la carnicería. Había carniceros, un tal José Herrero y Dionisio Vitales, Fidel Becerril, que era el comestible, electricidad de suministro era la Palentina, que eso era por la comarca de Estanco, Fidel Becerril y Porfirio Ruiz, de Herrería, Salvador Domingo y Manuel Matas, y el médico era don Antonio Romero, no sé si tal vez se llama. Había 3 sociedades, el Círculo Católico de Obreros, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y el Pósito de Agricultores, que era como título porque el pósito hemos visto que nos lo quitaron. Por último, las tabernas había 3, Indalecio, Porfirio y Dionisio. Y cosecheros de vino estaba Indalecio González y Fermín Padilla. ¿Os ha sonado alguno? Esto le he puesto como curiosidad. También he puesto otro como curiosidad, y es que de este pueblo era pedáneo otro pueblo, pero bastante lejos, y se llamaba Valtierra. Es decir, que el alcalde de aquí era el original, el que mandaba, y el de Valtierra era el segundo de Augur, ¿entiendes? No tenían, eran, ¿cómo llamarían estos? Pedáneos. Pero en ese año. No, de 1800 y pico, ¿eh? Solamente he puesto este, en el librito sí que lo he puesto, pero este lo he puesto como curiosidad para que veáis que entendéis. Vamos a ver. El escudo y bandera de París. Mirad, esto ya lo habréis visto, ahí lo tenéis en la plaza. Y entonces, esta franja azul son las famosas padillas, batillas, no sé, cada uno que lo quiera culpar. Y debajo en rojo tenéis el torreón con 3 azucenas que representan la virginidad de Nuestra Señora del Torreón y 2 estrellas, perdón, 2 cruces que son de la Orden de Malta. Pero yo creo que esas no las tendrían que haber puesto. ¿Por qué? Porque aquí están la soberana orden de hospitalario de San Juan de Jerusalén usó todas estas 3 cruces a lo largo de su historia. ¿Entiendes? Y daros cuenta que ya este pueblo se llama el patrón de San Juan, por lo tanto perteneció, ojo, a los hospitaleros de San Juan. Pero es que si vais a Rendondo, la cruz, que se llaman cruces patadas, porque están en el centro más estrechas que en los lados, son cruces patadas. Al principio usaron esta, que era la de Jerusalén. Esta es la de Rodas, que la emplearon más tarde, y la última es la de Malta. Así que según cómo fue evolucionando la orden, fueron cambiando de estas cruces. De la primera hay en Guadira, hay en Sotelgudo, hay en... ¿dónde más he visto? En Rendondo. En Sandoval ya existe esta obra, que es la de Rodas, y esta en realidad ya aquí no la hubo porque en el año 1500 y pico todo, ya aquí esta orden no estaba, ya que las órdenes fueron bajando hacia Andalucía, que era donde seguían habiendo luchas contra el infiel que ellos llamaban, ¿de acuerdo? Vamos así. Padilla era en la hemeroteca. He buscado la hemeroteca
y no he puesto todas, había algunas cosas que no convenía poner y no las he puesto, pero que quiera entrar, ahí lo tiene. No más que poner hemerotecas sin poner Padilla sabe. En el año 1835 intentaron matar en este pueblo al procurador nada menos de Burgos. Y el procurador de Burgos, que de tonto debía tener poco, sacó el trampo y al primero que se cargó de los tres, al primero, los otros dos se echaron a correr y le cogieron en Castrogelín. Lo leen tranquilamente. Otra, derrumbe del campanario, pasa una, y luego la vuelves a pasar. Bien, si miramos esa torre, en el año 1843 resulta que se cayó todo esto. Pero todo esto cayó para adentro y estropeó prácticamente toda la techumbre de aquí de esto. ¿Habíais oído hablar de esta caída de esa torre? Sí. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se cayó? Primero, sé que la iglesia se hizo hacia el año 1500 y resulta que lo que fue la torre se hizo bastante más tarde. La piedra la trajeron de Villanueva Argaño y la trajeron para acá. Y o bien el fundamento no estaba bien hecho o bien hubo un terremoto. Ese año hubo un terremoto, lo más cercano que yo sepa fue en Gijón, pero se pudo mover lo que fuera, el caso que se cayó entera y la tuvieron que ir rehaciendo poco a poco. Se nota desde aquí más o menos para acá, ahí tuvo que sufrir bastante. Les costó mucho a los de Padilla, te das cuenta, 1843, 1835. La iglesia estaba desamortizada, no tenía dinero, tuviste que pagar todo el pueblo, toda esta obra, y 10.000 euros, 10.000 reales que regaló la Diputación de Burgos. Por eso se hizo esto. Vuelve otra vez para atrás. En el año 1866 hubo un proyecto ferroviario que iba Estepa a Herrera y costaba, no sé, 80 y tantos millones de reales, no de pesetas. Y una estación iba aquí en este pueblo, lo quedamos sin estación y sin tren. Entonces se figura por ahí por los tierras, aquellos trenes de antiguamente, que bonito hubiera sido este panorama, pero no pudo ser. Este proyecto no se dio. En el boletín oficial de Segovia, el 14 de marzo de 1888, dice que muere en Cuba un tal Raimundo Valentín García. Nadie parece que le coloca esos apellidos. Hemos pensado que a lo mejor fue Valiente García, porque aquí por lo visto sí que... Pero, si alguien quiere indagar... En el 1909 hay una explosión de alcohol en algunas bodegas, que tiene que ser estas de aquí, porque van a sacar alcohol por un cantil. Se inflamó todo, la bodega fue a tomar vientos, y uno de ellos dice que se cerró una poza, y ahí está la poza. ¿No habéis visto una poza en el edificio? Pues gracias a esa poza se salvó. Será la fuente que hay ahí. Y luego, una muy bonita de la Escuela Española del año 1911, una reunión de maestros en la que salen, entre ellos, la fotografía del maestro que tenéis aquí en Padilla. El que le guste ver, esa foto está muy bonita. Y luego las inundaciones de 1927, que dicen que se cayeron varias casas, que tuvieron que romper la carretera para que marchara el agua, eso ya lo habréis oído. Bien, ¿sigue? ¿Sigue? Y nada más, agradeceros primero pues, a todos los que de una manera u otra hemos logrado llegar hasta aquí. Al señor Ignacio, que ha sido el que amablemente me ha invitado a daros aquí el tostón que acabo de contar. A los estudiosos de esta zona, que casi están todos. Ahí tenéis, Julio Alonso no está, pero vamos, en la página de Sandoval podéis entrar, el que le guste cómo se habla en esta zona, ahí tenéis un diccionario de palabras que no veas, estupendo. Otro de ellos es Enrique Alonso, que lo tenéis ahí hacia el centro, que este habla, miren, levanta la mano, este es Ignacio, Enrique Alonso, que es de aquí de Zarzosa, y ha escrito mucho de esta zona, porque pongáis Enrique Alonso o Julio Alonso y Alejandro Ramos, que lo tenéis aquí el primero, este empieza de novato, todavía está haciendo los primeros pinitos, pero va muy adelantado ya también. Y también agradecimiento pues, a Rafa, que tenéis aquí, que es el que más me ha ayudado, él maqueta todo, etc. Y a los que leen este trabajo, es decir, el trabajito que vais a poder leer mañana, les ha gustado y disfrutado de él, y a los que no les ha gustado. Oye, cada de gusto. Muy bien.
Venga, ¿hay alguna pregunta? Para no molestaros mucho más. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? ¿No queréis hacer preguntas? ¿Sí? Un momento. Os voy a explicar cómo podéis entrar en la página para el trabajito esto que realizo. Son 100 con fotos y todo. Os voy a explicar bastante. Miren un momentito. Para encontrar el trabajo completo de Javi, que son 120 páginas, espero que para el lunes pueda estar colgado en la página de Sandoval, porque es la única manera que tenemos de publicarlo. Entonces, para encontrarlo es muy fácil. Ponéis en Google Sandoval de la Reina. La primera entrada es la de Wikipedia y la segunda es la nuestra, la de Sandoval. Entonces, en todas las páginas de Sandoval, aquí arriba hay un enlace que es lo último añadido. Le dais y os aparece esta página. Pues en la parte más alta, ¿veis? Esto es lo último que se ha incorporado. En la parte más alta se pone lo último incorporado. Aquí veréis un enlace que pone el trabajo de Padilla de abajo de Javier, y normalmente una imagen. Pincháis ahí y ahí tendréis todas las páginas del trabajo, una por una, en imágenes. Luego, el documento PDF completo, que os lo podéis bajar y leer o imprimir o lo que queráis. Y la presentación que os ha puesto hoy Javi, también la podréis bajar. Bueno, que paséis buenas noches. Y bueno, agradecerle a Javi todo el esfuerzo que ha hecho, porque lleva desde el año pasado que hablamos en Guadilla, pues lleva haciéndolo. Javi contactamos con él a través de Miguel, que está por aquí, y entonces, bueno, agradecerle a Javier y a Rafa. Rafa ha hecho multitud de fotos, vídeos, la habréis visto algunos por el pueblo, y agradecerle y emplazarle a que lo que no nos ha contado, porque voluntariamente ha recortado mucho todo lo que él ha encontrado. Veréis, pues eso, no ha entrado en nada de la iglesia, nada de la ermita, muy poco de los romanos, ha reducido también mucho lo de la hemeroteca, en fin, que emplazarle pues para que continúe y otro año pues veo otra charla. Y la verdad que muchas gracias.